Interpretar las emociones de la manera correcta es vital. Al dejar al azar la manifestación de estos estados naturales, nos hacemos personas inmaduras y vulnerables emocionalmente, ya que las emociones son como los bombillos rojos del tablero de un auto, que nos avisan sobre el estado de nuestro interior y se generan para prevenir un daño en la salud física y emocional. Saber interpretarlas es lo que garantiza que nuestro vehículo llamado vida no sufra accidentes y por ende daños que pueden ser irreparables o que lleven a una pérdida total. Aprende cómo tener éxito en tu vida emocional. Bienvenido, querido oyente. Bienvenidos a todos a este momento, a este espacio en el cual estamos aprendiendo cosas e información muy importante. En estos últimos tiempos hemos visto cómo nuestra sociedad se va deteriorando cada día más y cómo es más difícil blindarnos nosotros y nosotros que somos un poco más maduros, empezamos a preocuparnos por los menos maduros, ¿no? Por las personas que de pronto son más vulnerables y son más influenciables. Y entonces vamos a enfrentarnos o estamos enfrentándonos a unos tiempos donde es muy complejo, es muy difícil y es muy retante poder blindar a esos más pequeños, ¿no? Y a nosotros mismos, porque estamos siendo atacados y bombardeados por miles y miles de hábitos, de costumbres, de modas, de tendencias que nos hacen a nosotros crear conductas y patrones que nos hacen esclavos, que nos hacen tomar decisiones equivocadas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es interpretando las emociones. Para esto vamos a desglosar esta frase en las dos palabras que tenemos acá y a entender el significado de ellas. Regálame la otra diapositiva, por favor. Gracias. La segunda. Gracias. Esa es. Eso, gracias. Entonces ahí vamos a poder desglosar la primera palabra, que es interpretar. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra significa que es un verbo que se refiere a explicar o a declarar el sentido de algo, procesar y comprender lo que se percibe de una manera personal, expresar o concebir la realidad de un modo personal. Eso es muy importante que nosotros en este momento empecemos a fijar esto. Que aquí en este momento, en este tiempo, podamos aprovecharlo al máximo y podamos comprender esto, porque aquí estamos de alguna manera destapándonos internamente para comprendernos a nosotros mismos allá internamente cómo funcionamos, que no es algo fácil porque no lo vemos, no es algo tangible. Entonces, como es tan complejo, necesitamos concentrarnos. Y yo les pido a las personas que están allí escuchándonos a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Zoom, que por favor pongan atención, no se distraigan, tomen nota, porque esto es supremamente importante y nuestro cerebro aprende y comprende estas cosas cuando realmente nos enfocamos y es muy valioso. Y también tenemos el concepto de emociones. Entonces, las emociones son estados afectivos que experimentamos, son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios. Y miren esta parte súper importante, que esto nos debería prender una alerta, nos debería prender un bombillo y decir, esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque ¿qué afecta? Afecta a nuestros órganos, afecta la fisiología de ellos y afecta la parte endocrina. No soy médico, pero estuve investigando un poquito así por encima, un brochazo, para que si ustedes también están un poquito perdidos en estas palabras, entendamos qué es esto. Entonces, la parte orgánica, pues son todos nuestros órganos. Entonces, afecta nuestros órganos, ojos, hígado, riñones, pulmones, todos nuestros órganos. Pero aparte de eso, afecta la funcionalidad de ellos. O sea que si nosotros tenemos una emoción mal controlada, mal interpretada, entonces vamos a afectar la funcionalidad de nuestros órganos. Yo creo que esto sí es importante, ¿cierto? De pronto de aquí vamos a concluir que algunas de nuestras afecciones físicas, nuestra parte de salud, entonces puede estar siendo afectada porque estamos teniendo malos hábitos en la parte emocional. Y entonces de esta manera vamos a poder de pronto
corregir cosas que nos van a favorecer la salud, si es el caso. Y también nuestra parte endocrina. ¿Qué es la parte endocrina? Pues todos los líquidos que se producen internamente en el cuerpo, según lo que yo leí, más o menos es esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene, por ejemplo, un enojo, y yo he escuchado y he visto personas que cuando tienen mucha ira y mucho enojo y no saben controlarlo, ellos sienten como una acidez, como si algo acá adentro les quemara el estómago. Claro, porque como no hay control de esa emoción, se crea adentro esos jugos gástricos sin control y pueden empezar a afectarnos la salud. No sé si ustedes lo han escuchado, no sé si ustedes han visto que a veces las personas cuando se enojan mucho se enferman de alguna cosa, se enojan o les afecta el corazón, ¿sí? Yo lo he visto en carne propia con mi familia y sé de lo que estoy hablando y es una realidad. Entonces vamos con nuestra tercera diapositiva y vamos a saber cómo entender cuáles son las emociones, porque a veces nos pasa que nosotros confundimos los sentimientos con las emociones y es diferente. Según pues una investigación psicológica, nuestras emociones primarias, aquí la parte primaria habla de lo natural, o sea que eso no es algo que se va generando con el tiempo en un hábito, sino que es natural. ¿Cuáles son esas emociones? La confianza, la alegría, el enfado, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el asco, ¿sí? Son emociones naturales. Y al otro lado tenemos unas que son secundarias. ¿A qué se refiere esa parte de secundarias? Según el estudio, es que nosotros al pasar los años creamos unos hábitos y unos comportamientos los cuales nos generan otras emociones a partir de la información que recibimos, a partir de la educación que tenemos, a partir del entorno. Y entonces yo lo veo de esta manera. Estas que están de segundas son como reacciones a las emociones que luego se vuelven unos hábitos, pero que pueden llegar a ser buenas o malas dependiendo de cómo yo las controlo, cómo yo las manejo o si siempre yo las expreso sin límites. Entonces, por ejemplo, vergüenza, ¿sí? Tener vergüenza o sentir vergüenza es bueno porque eso de alguna manera nos ayuda a que podamos corregir cosas que están mal. Pero ya hay momentos donde la vergüenza puede llevarnos a afectar nuestra autoestima si no sabemos manejar esa vergüenza. Lo mismo la culpa, ¿cierto? La culpa es necesaria para poder uno tener un arrepentimiento y decir, ven, yo me equivoqué, la embarré acá y tengo que corregirlo. Pero cuando la culpa no se sabe tratar, ella va a generar una cantidad de situaciones en nuestra vida que nos va a afectar, como decía el audio, ¿cierto? Entonces nuestras emociones son ese tablero que está en el automóvil, como esa luz de testigo, como esa luz del aceite, pero que si nosotros no sabemos interpretar ese tablero, vamos y le colocamos en vez de aceite agua al carro y resulta que lo que hacemos es afectar ahora dos partes del carro, la del aceite y le pusimos mucha agua, ¿cierto? Esto es igual, cuando nosotros no sabemos interpretar las emociones y entonces nos dejamos llevar por ellas, vamos a generar un conflicto y vamos a hacernos un daño que muchas veces es irreparable, como en el auto, a veces es irreparable. Entonces, aquí vamos a entrar a entender cómo es que nosotros vamos a poder interpretar bien las emociones de tal manera que nosotros nos aseguremos que no nos vamos a hacer más daño, que vamos a poder reparar el daño que ya causamos y que vamos a evitar que nuestros seres queridos, los que son padres, por ejemplo, puedan ayudar a sus hijos a que no pasen por esta situación que ustedes ya pasaron o que ya pasamos y podamos bendecir a otras personas. Entonces, tenemos otro que es el orgullo, el placer, la satisfacción y el entusiasmo, que si no se saben medir, pues nos vamos a desbordar y eso nos va a llevar al abismo. Hay una palabra en Efesios 5, del versículo 15 al 16, que me van a ayudar a leer para que podamos contextualizarnos. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y esta palabra me gustó porque la misma palabra dice, o sea, como alerta. Como miren, esto es lo más importante aquí, tengan cuidado, es una advertencia, que es tan importante que nosotros podamos aprender a vivir como sabios y no como necios. ¿Cuáles son o qué es lo que hace que nosotros nos volvamos personas necias?
Lo que hace que nosotros nos volvamos personas necias y vivamos como personas necias es el hecho de que nosotros no aprendamos a controlar las emociones ni a razonar las emociones, sino que las dejemos desembocar y no les demos control a ellas, ni siquiera las pasemos por la mente y pensemos antes de actuar. Eso es lo que hacen y las personas necias actúan de esa manera. Ustedes se van a dar cuenta, o yo sé que ustedes van a decir, sí, es verdad porque ya lo he visto, ¿verdad? O lo hemos hecho. Sí, yo muchas veces actué de manera necia y eso llevó a que yo tuviera consecuencias terribles en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida profesional, o sea, en todo, porque este tema afecta, es transversal a todas las áreas de nuestra vida. O sea, no es algo como que yo quiera decir, no, tengo esta emoción mal, pero el resto de mi vida funciona perfectamente. No es así, porque nuestras emociones son transversales a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso la advertencia aquí en Efesios que dice, cuidado de esa manera. Tengan cuidado y vivan de una manera sabia. Pero para poder tener esa sabiduría y vivir de esa manera sabia, vamos a necesitar, ¿qué? Prepararnos, conocimiento, leer, ¿cierto? Porque si no, no hay otra manera de que podamos llegar a tener esa vida de forma sabia. Y dice ahí, que ya cuando nosotros podemos lograrlo, entonces sí vamos a poder aprovechar al máximo cada momento oportuno. Porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, he perdido unas oportunidades impresionantes en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque no he sabido controlar mis emociones y eso ha echado a perder esa oportunidad. Tristemente, eso nos pasa. Y no sé si a usted tiene esa sensación ahí y todavía recuerda esa oportunidad y todavía se lamenta, quisiera como devolver el tiempo y decir, no, si yo hubiera tenido control de mis emociones, si yo no me hubiera irado, si yo no me hubiera llenado de orgullo, y se queda como ese lamento ahí. Pero eso no es lo único que debemos hacer. Sí, es importante. Ya no podemos llorar, como dicen, sobre la leche derramada, pero sí podemos hacer algo mientras tengamos vida y es empezar a mirar, bueno, ¿cómo puedo corregir esto? Porque van a venir más oportunidades, porque hay esperanza, porque la vida todos los días trae una misericordia nueva, amén. Y necesitamos aprovechar de aquí en adelante lo que nos queda de vida, esas oportunidades que se nos vayan a dar y no quedarnos ahí lamentándonos y tampoco corrigiendo, porque entonces se nos va a acabar nuestra vida y no vamos a poder aprovechar, como dice la palabra, al máximo cada oportunidad, porque los días son malos y eso es algo que lo tenemos muy claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Me regalas porfa la otra diapositiva? Entonces, lo primero que vamos a mirar es que vamos a cuidar los pensamientos y regálame la siguiente. ¿Por qué los pensamientos? Porque los pensamientos son una de las fuentes más importantes para alimentar nuestras emociones, ¿sí? Les pido por favor a las personas que están conectadas cuidar de no abrir sus micrófonos. Perfecto. Entonces, nuestros pensamientos literalmente atraviesan las emociones y las afectan. Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí en cuanto a temperamentos. Entonces, tenemos aquí a un temperamento flemático y tenemos aquí a un temperamento colérico. El temperamento flemático tiende en su parte negativa a ¿qué? A llenarse de pesimismo, de tragedia. La persona colérica es muy difícil que lo haga, ¿cierto? Es una persona que casi todo el tiempo está muy optimista, está muy arriba, está líder, está fuerte. Entonces, si viene un sentimiento de miedo en esos dos temperamentos, y este temperamento colérico se ha alimentado de buenos pensamientos, ha aprendido que el Señor está con nosotros, ¿quién contra mí? Ha alimentado su mente en los días, en sus mañanas, en sus tardes, en sus noches con esas cosas. Y este que es flemático se la ha pasado viendo películas de terror, de miedo, ha estado escuchando a todas las personas que hablan mal del presidente, que Colombia se va a acabar, bueno, tantas cosas. Y le da lugar a eso cuando venga el miedo, claramente esta persona se va a dejar llevar del miedo y probablemente ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a bloquear o va a tomar una decisión que va a llevar a que su vida se pierda. Pero cuando las personas, pongo el temperamento, pero puede ser cualquier temperamento, puede ser el sanguíneo, puede ser el mismo colérico, puede ser una persona melancólica, pero hay temperamentos que esas emociones son como más vulnerables a dejarse afectar.
Entonces, si tú eres de un temperamento tranquilo, introvertido, analítico, tienes que cuidar mucho los pensamientos que tú dejas anidar en tu corazón, en esa parte, porque tu temperamento tiende a verlo todo trágico, a verlo todo la nube negra. Entonces, tú tienes que ser muy cuidadoso porque tus pensamientos pueden llevarte a ti a crear unas emociones que tú no vas a poder controlar. Y pudiendo tener todo lo que Dios te da para enfrentar esa situación, por esos pensamientos te vas a quedar bloqueado y no vas a poder hacer lo que corresponde hacer en el momento. Y lo mismo, vamos a ver otro temperamento como es, por ejemplo, el sanguíneo, que es un temperamento hacia afuera, ¿no? Es un temperamento emocional, alegre, o el temperamento colérico que también es hacia afuera. ¿Qué emociones debe cuidar ese temperamento más? La ira, ¿cierto? La emoción misma, como esa alegría, ese furor. ¿Por qué? Porque somos propensos a que en ese momento de alegría, de furor, no midamos y nos desembocamos y podemos dañar, destruir, decir y hasta hacer, ser violentos o ser tan emocionales de tomar decisiones sin razonar. Entonces me endeudo, compro la casa, compro el carro, de todo y no me doy cuenta de la consecuencia de mis decisiones, ¿cierto? Entonces, estas son cositas como tips para ustedes, ya cada uno de ustedes va a ir mirando ahí adentro suyo, en esto yo ya pues estoy mucho mejor o en esto sí tengo que crear la alerta, ¿no? Y cuidarme de esto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tema de los pensamientos? Primero vamos a mirar qué dice la ciencia. Regálame, por favor, la siguiente diapositiva. Dice que nuestro cerebro procesa unos 60,000 pensamientos por día. Entonces, aquí vamos a ver, ¿será importante cuidar nuestros pensamientos? Sabiendo que son 60,000 los pensamientos que procesamos por día. Ahora, dice que muchos de ellos son absurdos. Entonces, yo lo dejo ahí un momentico para que usted piense y diga, ¿cuántas cosas absurdas pensé hoy? ¿Soy consciente de eso? Y si no, tengo que empezar a trabajar en hacerme consciente de esos pensamientos. Y luego dice que muchos de ellos, más del 90% se repiten. De esos 60,000, el 90% son repetitivos. Y si de esos son absurdos, o sea que estamos repitiendo pensamientos absurdos. Y luego dice que el 80% de ellos son negativos. Y es un estudio que se ha hecho. Entonces, yo quería traer esto acá y estas cifras porque creo que esto nos aterriza un poco y nos hace comprender, nos hace conscientes de lo importante que es poder entonces empezar a trabajar en nuestra forma de interpretar, porque es una percepción única. O sea, yo no interpreto las emociones igual que las otras personas. Soy única para interpretar las emociones. Yo no interpreto las emociones de alegría como las interpreta Mari, por ejemplo. Somos distintas, pero sí tenemos que velar por hacerlo de la manera correcta. Entonces vemos acá que es importante, ¿verdad? Vamos ahora a leer esta cita bíblica, Romanos 12:2. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas gracias. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Yo quise quedarme en esta cita bíblica porque me parece que es como súper fundamental en esto. O sea, es clave. Y mira Dios cómo nos ama tanto que nos dejó precisamente esto para poder entonces nosotros encontrar una solución a esto, porque naturalmente nuestra naturaleza nos lleva a tener esos patrones y conductas equivocados, pero para eso tenemos algo que es esta bendita palabra que nos da esa luz y nos dice, hey, ¿tienen un problema? Bueno, aquí está la solución a este problema. Entonces vamos a empezar mirando las conductas. Aquí yo saqué una lista de algunas. Ustedes allá pueden tener más porque también son conciudadanos conmigo de esta tierra y han podido exponerse a las conductas de este tiempo. Entonces, una de ellas es déjate llevar. Es una moda que está ahora. Si tú tienes un sentimiento, déjate llevar por él. Déjate llevar por el deseo que tienes en tu cuerpo. Déjate llevar por la ira que tienes dentro. Déjate llevar. Y es algo que se volvió una moda y tú, o yo no sé, a mí me pasó trabajando en un call center donde hay muchos jóvenes, todos dicen lo mismo.
No, déjate llevar. Y era una cosa que yo decía, ¿a qué horas esto se volvió pues como una ley? ¿No? Y entonces es una conducta que nosotros, no, pues si nosotros no estamos bien contextualizados y no tenemos la información correcta, pues nos dejamos llevar. ¿Y qué va a pasar con eso? Es como decir, deja que el carro se dañe, deja que la luz del testigo se prenda, déjalo llevar así. Pues obviamente el carro se va a dañar y eso son alertas que tenemos que cuidar. Entonces también dice, es mejor arrepentirse de lo que sí se hizo y no de lo que no se hizo. Y esto lo usan mucho en el contexto de, con esto yo me excuso y peco, con esto yo me excuso y me dejo llevar, y entonces, claro, así es como una filosofía, ¿no? Y eso se está permeando. Y si en nosotros los adultos nos afecta, imagínense ahí abajo a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Estas son las verdades que el mundo les está enseñando. Esto es lo que las redes sociales les están enseñando. Y si tú y yo no nos paramos firmes y no cuidamos y no velamos por lo que ellos están aprendiendo, olvídate, en 2, 4, 5 años van a ver los resultados de esas filosofías. Y yo sé que va a ser fatal. También hay otras filosofías que dicen, dale rienda suelta a lo que sientes, finalmente es tu vida. La vida que vale la pena es la que está llena de experiencias. Entonces experimentamos todo, drogas, sexo, relaciones de todo tipo, homosexualismo, viajes, dejar los trabajos tirados, irnos a ser mochileros. Esas son las experiencias. Y entonces no nos damos cuenta que estamos echando a perder la vida. Es mejor expresar lo que se siente sin importar nada. Es otro pensamiento y otra filosofía que encontramos. Exprésalo. Las redes sociales, el TikTok, ¿qué es lo que enseña? Expresa. Si quieres bailar de una manera erótica, expresa. No importa. No importa si pierdes tus principios. No importa de dónde vienes. Acá lo importante es que expreses lo que estás sintiendo. Y esas son las filosofías. Tú eres el dueño o dueña de tu vida. A ti nadie te manda. ¿Cierto? Y eso está así, bombardeando en todo lugar. Y también tenemos unas costumbres que, pues, digamos que son como cosas que se están empezando a permear. Dentro de ellas, a veces, por ejemplo, yo he visto familias que ellos dicen, el tiempo de compartir, sí o sí, es innegociable, tenemos que sentarnos a ver una película en Netflix. Y se vuelve una ley. O sea, las familias ya no encuentran otra cosa que hacer cuando están libres, cuando están juntos. Y eso está reemplazando el tiempo de calidad como familia. Y en ese espacio lo que hacemos es recibir información que nos enseña a interpretar las emociones de la manera menos correcta. Si ustedes ven hoy día cómo está desaturado el mercado de películas llenas de terror, llenas de conductas que siempre van a llevar a nuestras emociones a tomar los caminos errados. Y nosotros nos sentamos felices y nos ponemos a ver eso, y eso es lo que nuestra mente va a procesar. Esos son los 60,000 pensamientos que vamos a tener todos los días. Entonces son costumbres y hábitos que se están creando. Y ahí tenemos otros que, permítanme un segundo, les leo acá. Adquirir bienes, ropa, viajes, experiencias, etcétera, para garantizar que se disfrutó la vida. Otra filosofía. O sea, si usted no viajó, si usted no conoce otra gastronomía, otras culturas, no, usted no disfrutó la vida. Y nos están enseñando conceptos completamente errados de lo que es disfrutar la vida. Y también, entre más experiencias sexuales se tengan, sin importar con quién, más valioso eres. Y esto fue algo que a mí me dejó impactada cuando yo llegué a trabajar a ese call center. Era una cosa tremenda, o sea, todos los compañeros, las niñas, los jóvenes de edades tan pequeñas, con unas experiencias vastas, con sus corazones y sus mentes corrompidas, y se sentaban a hacer como una feria de todo lo que ellos hacían en su parte sexual. Y el que más hacía era el más aplaudido, el más respetado, el más valorado. Y entonces esa es la verdad. Yo quise traer esto acá porque es que esa es la verdad en la que están los niños, en la que están los jóvenes, en la que están los chicos en la universidad. Y si nosotros no aprendemos y no enseñamos a interpretar esas emociones, fácilmente ellos van a aceptar estos principios y así van a empezar a vivir.
y ya no va a haber nada que los detenga, porque quedan atrapados en esos espíritus que son fuertes de homosexualismo, de inmoralidad sexual. Entonces es muy importante. Otra cosa que dice, recibes respeto si tienes títulos, buen salario, poder de adquisición, consumo de contenido moderno. O sea, tienes que tener TikTok, tienes que tener esas redes sociales. O sea, si tú no tienes TikTok, o sea, ¿qué? Es que no estás en este mundo. O sea, ¿qué pasa? Estás desactualizadísimo. Y todos así, hoy día, tú vas a salir y te vas a enfrentar con él. Esa es la realidad de hoy. Y nosotros somos los que decidimos si vamos a permitir que ellos sean los que pongan nuestros principios, nuestros valores, y que sean los que nos digan cómo interpretar nuestras emociones. Entonces, vestir como está la moda, no importa si eso te lleva a perder principios, porque hoy la moda, ustedes ven cómo se visten ahora las adolescentes, las jóvenes, ¿cierto? Y muchas madres negocian ya con eso porque quieren sentirse que son esas madres modernas de la hora, que entonces ya puedo permitirle a mi hija, a mi hijo, que se vista así, porque si no, yo estoy fuera. Y entonces dejan que sus hijos negocien sus principios y entonces las niñas se van vestidas de unas maneras que ya no hay un respeto por ellas mismas, ¿verdad? Entonces, el Señor nos habla aquí en las conductas de varias cosas. Dice Filipenses 2, 5 al 8, gracias. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí la palabra nos dice cuál es la conducta que sí debemos imitar. ¿A quién es a quien sí debemos seguir? ¿Quién es el que nos garantiza que si nosotros tenemos estas conductas vamos a aprender a interpretar nuestras emociones correctamente y vamos a tener éxito? Y miramos el ejemplo más grande que podemos tener y es el Señor Jesucristo. Él pudo haberse dejado llevar más que cualquier otra persona. Tenía poder, tenía todo lo que él quería. Pero Él es el mayor ejemplo. Si Él pudo negarse a todo eso que nosotros nunca vamos a poder tener porque es el Hijo de Dios, ¿cierto? Es ese Hijo perfecto que tiene todo el señorío, el poder, y Él no lo hizo y decidió obedecer al Padre y decidió humillarse a sí mismo. ¿Para qué? Para poder entonces hacerse obediente, y esa obediencia lo llevó hasta la muerte de cruz. Entonces nosotros no tenemos excusa, nosotros sí podemos. Tú como padre sí puedes cambiar esa costumbre que creaste con tu familia. Por amor a la familia, sí puedes decidir que en lugar de ver una película todos los domingos, entonces vamos a hacer un espacio para hacer un devocional. Yo les aseguro que si ustedes deciden tomar esas conductas, esos patrones, ustedes van a poder garantizar que su familia y sus hijos sean blindados con mucha más garantía de todas esas cosas que el mundo ofrece y no haciendo lo que están haciendo ahora. Cada uno va a saber. El Señor aquí está exhortándonos a todos y cada uno de nosotros sabe cuáles son esos hábitos, conductas, patrones que hemos adquirido. A ti, joven, que de pronto te enseñaron que tu valor está en todas las experiencias sexuales que tengas, quiero decirte que eso no es verdad, es falso y el enemigo quiere hacerte creer así para que tú pierdas tu moralidad y el valor que tienes al punto de permitir lo que sea. Y no, tú tienes un valor especial de parte del Señor, Dios te dio un valor, tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios y Dios quiere que tú vivas una vida feliz y eso te va a llevar a la muerte. Lo mismo para los niños que de pronto tienen ese hábito, esa costumbre de que no son felices si no se comen una pizza. Eso es mentira, la felicidad no depende de esas cosas, ni nuestras emociones tienen que estar condicionadas a eso. Nuestra felicidad debe ser condicionada a lo que Dios nos ha enseñado, a disfrutar la vida, a que somos sanos, a que tenemos una familia, a que podemos trabajar y hay tantas verdades y tantas riquezas que no vemos por estar enfocados en lo que el mundo nos quiere enseñar. Dice aquí, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es la última parte, sigue la otra diapositiva, porfa. La última parte de esa cita bíblica que tomamos para poder comprender. La siguiente diapositiva, por favor.
Gracias. Esta es la parte, la final de ese versículo. Así de esta manera, viviendo de esta manera, así es como vamos a aprender ¿a qué? A conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es como buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo lo logramos? También, segundo, tenemos que reconocer. El ignorar las emociones negativas exageradas, enfermizas y que nos causan dependencia nos pueden llevar a manipular o a ser manipulados, luego a ser descalificados, ignorados y hasta reemplazados. Y les dejo esta cita bíblica, primera de Juan 1:9, para que la lean, que nos enseña que realmente si nosotros no aprendemos a reconocer estas dependencias o estos hábitos que ya creamos enfermizos, entonces vamos a terminar dañando tanto que todo el mundo nos va a hacer a un lado. A mí me pasó por mi ira, por no saberla manejar, por dejarme llevar así locamente. La gente ya no me quería, en el trabajo ya nadie me quería. Y tenemos que enfrentarnos a eso, pero hoy yo puedo decir, tengo otra forma de vivir, tengo otra forma, otros hábitos y ahora todo el mundo me quiere, en todo lado me quieren. Entonces, si yo lo pude hacer, todos lo podemos hacer. Y es simplemente disponernos y de verdad decidir hacer esto, tomar decisiones. ¿Qué decisiones debo tomar? Si descubrimos que albergamos frecuentemente emociones negativas, cada uno sabe cada cuánto se enoja y cada cuánto deja que ese enojo dañe a otros, como la ira, el temor, la angustia. Es mejor buscar ayuda. Yo lo hice y realmente el Señor me ha bendecido por esa valentía, por ese acto de decidir y decir, mira, a mí me pasa eso, yo tengo este problema, realmente yo no puedo. Y entonces dice que es primordial ubicar en nuestro interior la raíz de esa negatividad, dirigidos por Dios, porque no hay otra manera. Muchas de esas patrones o esas reacciones de nuestras emociones nosotros no conscientemente acá no sabemos cuándo se crearon. Y por eso, dirigidos por Dios, el Señor nos va a llevar. De pronto fue una escena en el pasado, de pronto fue una situación dura en nuestra infancia que nos llevó a generar ese patrón de conducta y así nos quedamos. Y no hemos podido corregirlo porque nadie nos dijo que estaba mal. Y así nos quedamos y hoy día tenemos que sufrir con eso, pero el Señor es bueno. Y si tú decides decirle al Señor, ven, de verdad, o sea, yo tengo un patrón de ira tan feo, es que no me puedo controlar. Yo necesito saber de dónde nació, de dónde viene, qué es lo que tengo que entregar, en dónde fue que se fracturó mi corazón y dónde fue que pasó esto y desde dónde comencé a crear el hábito para ir allá y ven y tú sáname, restáurame. Y yo te lo digo, yo soy testiga, yo soy fiel testiga de eso porque el Señor lo hizo conmigo y el Señor me transformó para aprender a manejar las emociones de otra manera. Porque Él es quien nos conoce, finalmente Él fue el que nos diseñó. Entonces nadie más idóneo que Él para ayudarnos. Y aquí tenemos una iglesia, unas personas que han sido preparadas para podernos ayudar también en estos procesos, que nos ayudan a guiar para poder hacer tareas, hacer ejercicios que nos van a ayudar a mejorar. Y vamos a leer Jeremías 29:11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, dice el Señor. Y esta es una palabra que a mí me sirvió muchísimo, porque yo entendí, dije, claro, solo el Señor es el que tiene esa capacidad de poderme ayudar. Y yo corrí a Él, me decidí, tomé la decisión de decirle al Señor, toma tú las riendas de mis emociones. Y no, eso no fue de un día para otro. Ahí hay trabajo que hacer y tenemos que tener paciencia y cada día van a salir más cosas que tenemos que reconocer, sí, que nos tenemos que humillar, sí, pero el resultado de esto va a ser una vida controlada, una vida estable, una vida hermosa, una personalidad como la que el Señor quiere que tengamos. Y cuarto, renunciar. Al ser conscientes de todos los patrones equivocados que tenemos y que nos llevan a interpretar mal las emociones, debemos entregarlos porque no nos podemos quedar, sí, yo tengo ese problema y seguir con él ahí. No, hay que entregarlo. Hay que decirle al Señor, mira, yo tengo este problema y te lo entrego, Señor. Y para eso debemos ser valientes porque eso nos va a llevar a determinar, a renunciar a ellos. O sea que debemos ser conscientes porque nos va a costar. O
O sea, yo voy a decidir que cuando yo me aire, ya no me voy a volver loca, ya no voy a gritar a nadie. Y eso es un acto valiente, porque estamos acostumbrados durante años. No sé cuántos años lleva usted con ese patrón. Yo llevo aproximadamente 30 años con ese patrón. Y no fue fácil, pero el Señor nos ayuda. Y cuando yo decidí entregarlo, sabía que también estaba haciendo un compromiso, pero el Señor me ayudó. El Señor me hizo fuerte, me hizo valiente, me hizo resistir hasta empezar a crear el hábito correcto frente a esas emociones. Quinto, crear nuevos hábitos. Las consecuencias de hacerlo anterior nos va a llevar a una libertad profunda y verdadera. Esto es lo importante acá. No va a ser como una terapia de esas que normalmente hay de moda y que después usted vuelve otra vez al patrón. Yo se lo puedo decir. Yo decidí llevar este proceso en el Señor y realmente yo misma me sorprendía porque yo decía, wow, tengo una ira, acá tengo enojo, pero yo ya no tengo ese deseo de gritar, ya no tengo ese deseo de como que botar todas las cosas. Ya no lo tengo, o sea, el Señor quitó eso de mí y yo ya puedo decir, voy a pensar, tengo ira, tengo enojo, pero ya puedo pensar, ya puedo pasar eso por mi razón y decir, un momento, yo tengo que calmarme y tengo que entender por qué estoy enojada y manejar esta situación de una forma racional, como sabios. Entonces sí se puede, dice ahí que esto, pues de esta manera va a ser posible que empecemos a cambiar y a reaccionar de la manera correcta frente a nuestras emociones. Entonces, entendiendo todo esto que hemos aprendido el día de hoy, que Dios nos quiere traer, yo quisiera que nos levantemos, que nos pongamos de pie y entonces pidamos al Señor. Cada uno de ustedes es consciente, cada uno de ustedes sabe en qué emoción, en qué reacción usted todavía no tiene el control. ¿En qué reacción usted todavía comete errores, daña, hiere o de pronto se deja dañar, se deja afectar? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo y por estas verdades que tú nos estás revelando el día de hoy. Gracias por las personas que pudieron hoy entender verdades, Señor, que antes no podían comprender. Gracias por las personas que están conectadas, por las personas que llegaron hasta este momento y que pueden hoy, Señor, encontrar una respuesta a esas preguntas desesperadas de cómo hago yo para poder dejar de descontrolarme cuando tengo ira. ¿Cómo hago yo para poder dejar de descontrolarme y hacer compras desenfrenadas cuando estoy emocionado? ¿Cómo hago yo para razonar? Gracias porque tu palabra nos enseña y hoy pedimos que todos esos pensamientos que están en nuestra mente, que son procesados a diario, Señor, sean permeados con tu palabra, sean permeados con tus verdades, sean permeados con tus principios y así, Señor, blindamos nuestras generaciones, hijos, familias, para que ellos también puedan tener la capacidad de entender tus verdades, de poder procesar, entender las emociones e interpretarlas de la manera correcta. Te pedimos ayúdanos a crear esos hábitos y patrones que nos hacen, Señor Dios, sabios, que nos hacen vivir como personas sabias y no necias. Y ponemos, Señor Dios, nuestro corazón delante de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, querido oyente, por acompañarnos en este canal. Lo invitamos a que siga escuchando estas enseñanzas de formación de vida. Si usted nos quiere contactar, aquí están nuestros teléfonos, nos puede llamar o escribir al correo o escribir por WhatsApp. De igual manera, tenemos diferentes reuniones y espacios de crecimiento. Tenemos consejería personalizada. Ahí usted puede ver los espacios a través de los cuales podemos ayudarle y se puede trabajar cada uno de los temas que estamos abordando. Si usted quiere apoyar nuestro ministerio, puede enviar su donación a alguna de estas cuentas. Esto nos permite seguir trabajando. Trabajamos en restauración, trabajamos para formar familia, trabajamos para hacer nación, así es de que su contribución será muy valiosa. Muchísimas gracias. Esté atento a la enseñanza dentro de 8 días.
contacte a la persona que le envió la invitación o suscríbase en el canal y le va a llegar la notificación para que usted pueda ver la siguiente enseñanza. También la puede compartir, el mismo link de esta enseñanza la puede compartir con otros para que podamos todos crecer. Un abrazo para todos y mil gracias por su amable atención.